Buen día, inicio con la actividad entregable número 2 de probabilidad y estadística. Introducción. Este trabajo analiza la relación entre la resistencia del suelo y el colapso de edificios. Formulando y probando una hipótesis con base en datos, se calculará el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, evaluando su fuerza y dirección mediante un gráfico de dispersión. Además, se examinará la correlación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas para determinar su significancia. Nuestras hipótesis son las siguientes. Hipótesis nula H sub 0. No hay una relación significativa entre la resistencia del suelo y la profundidad del suelo H sub 0 beta sub 1 igual a 0. Hipótesis alternativa. H sub 1. Hay una relación significativa entre la resistencia del suelo y la profundidad del suelo H sub 1 beta sub 1 diferente a 0. Para probar esta hipótesis realizaremos un análisis de regresión lineal simple con la resistencia del suelo como la variable dependiente y y la profundidad del suelo como la variable independiente x. Para iniciar el procedimiento, calculamos la regresión lineal con los promedios de la variable, que en este caso son 5. Para el promedio de x, el resultado es 5,58. Para el promedio de y, el resultado es 12,6. Ahora, para x sub i menos x promedio y y sub i menos y promedio, basándonos en las 5 variables de profundidad, las 5 variables de resistencia las podemos observar en la siguiente tabla con sus resultados. Luego realizaremos la suma de las fórmulas en la que nos da 2,94, un resultado, y el otro resultado nos da 0,1044 más 0,27. Después de haber sumado estas fórmulas, calculamos la pendiente beta sub 1 y la intersección beta sub 0 de la línea de regresión, en la que nos da el resultado de beta sub 1 2,6, 2,06 y beta sub 0 1,11. Ya con esto, la ecuación de la recta de regresión, la suma de 1,11 más 2,6x, obteniendo como resultado 3,82. La decisión es que si el resultado es mayor, lo rechazamos. Y si el resultado es menor o igual a t, no lo rechazamos. En este caso, lo rechazamos porque hay suficiente evidencia para afirmar que existe una relación significativa entre la resistencia del suelo y la profundidad del suelo al nivel de significancia de alfa 0,05. Se sugiere que la profundidad del suelo tiene efectos significativos sobre la resistencia del suelo, lo cual podría ser relevante al analizar el colapso del edificio. A continuación vamos a realizar el punto 3 de la actividad, en el cual podemos darnos cuenta que los datos de la resistencia y de la profundidad al hallar el valor promedio de X y el valor promedio de Y, podemos hacer el análisis que nos solicitan. En este punto, para poder calcularlo como se evidencia en los cálculos de esta parte, encontramos un valor de S sub doble Y igual a 1,428 y finalmente un valor de S sub XY con valor de 2,94 aproximadamente, demostrándonos que el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático es fuerte con correlación positiva. Aquí podemos ver por medio de RProject cómo verificamos la profundidad, la resistencia y el coeficiente de correlación que hay entre ellas, como se mostrará posteriormente en una tabla de Excel, cuyos datos se van a poder evidenciar en este programa. Podemos ver que se muestra una correlación lineal positiva. En este renglón número 2 nos dice que la ecuación de predicción obtenida es profundidad 1,11 más 2,06 por la resistencia. En este caso, en esta aplicación, lo que hicimos fue cambiar las 5 variables de profundidad y resistencia para poder obtener este resultado. Como que podemos analizar el resultado de la imagen que nos brinda el programa RProject, el cual muestra una probabilidad fuerte con correlación positiva. En esta tabla de Excel podemos ver los datos de la profundidad, la resistencia, la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. También podemos darnos cuenta del coeficiente de correlación entre la resistencia y la profundidad, que es 0,9, obteniendo una correlación vialmente positiva, como se muestra en el gráfico del software R. Ya vemos cómo se correlaciona la magnitud de los terremotos con el número de réplicas, cuya correlación es 0,25.